pandillero muerto y 2 heridos es el resultado de un ataque armado que realizaron miembros de la Mara 18 contra rivales de la Mara Salvatrucha, en pleno sótano de la Torre de Tribunales. El atentado se realizó justo cuando miembros de ambos grupos fueron trasladados a tribunales para continuar el juicio en su contra. Pandilleros de la Mara 18 con un arma abrieron fuego contra Brian José Hernández Rosales, acusado de asesinato, y 2 más de nombre Carlos Agustín Reyes y Osman René Corado. El primero falleció, los otros fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios. Miembros de la Mara 18 reconocieron el ataque, asegurando que fue por venganza. Hay odio, venganza, porque la neta es de que ellos son... Nosotros somos los más chingones, los del barrio 18, el que controla. Cuando se les cuestionó de dónde sacaron las armas, los mareros dijeron que eso no importaba, sino el hecho que lograron su objetivo de matar al contrario. ¿Por dónde consiguieron ustedes el arma o cómo la lograron ingresar? Eso no importa, lo que importa es el muerto, que ya está muerto, es hijo de perra. ¿Ustedes fueron? Nosotros fuimos. El barrio 18. La EITI lo hizo. Los de la Mara 18 sostienen que la guerra contra los salvatruchas no se va a terminar. Siempre vamos a tener guerra. No, siempre va a seguir. ¿Por qué? Porque somos de distintos barrios y nosotros con ellos jamás nos vamos a llevar. Y donde nos topemos nos vamos a matar con los vatos. Estamos esta noche con Control Presidios como nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque ya tenemos mensajes con esa etiqueta. Juan nos dice, en estos momentos ya debieron haber capturas sobre el caso Control Presidios. También Juan, el descaro de los responsables tanto del gobierno como de las pandillas es bárbara. Brandon, el sistema penitenciario es tan débil que cualquiera puede burlarse de las autoridades. ¿Cómo llegan las armas a los mareros? El doctor Hernández, estos hechos evidencian la debilidad del sistema penitenciario y lo fácil que es violar los obsoletos protocolos de seguridad. Maripaz, la gota que derramó el vaso, ¿cómo es posible que entren armados a tribunales? Control Presidios, esto ya es el colmo. Raúl, bueno, eso es de nuestro tema anterior, parte de los mensajes que tenemos esta noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a la licenciada Carmen Lorena Ortiz de Chacón. Gracias, Juan Carlos. Cristian, público televidente, muy buenas noches. Bueno, sí, en realidad es muy frustrante lo que estamos viendo. Imagínense que cuando uno revisa cuál es la función del sistema penitenciario, es justamente la custodia de los reos. ¿Para qué? Para evitar fugas, para evitar obstrucción a la justicia y para evitar que continúen delinquiendo y cometiendo este tipo de hechos en contra de la sociedad, algo que puede afectar a la sociedad. Si uno se atiene a esa función, definitivamente, ¿cuál puede ser la conclusión? El sistema penitenciario no está cumpliendo con esas atribuciones. Lo más lamentable, creo yo, en todo esto es que hemos estado aquí conversando, recuerdo yo ya en varias oportunidades sobre este tema. Sí. Acaban de pasar varias cosas, imagínate. Hace pocos meses, creo yo, sí, son meses nada más, cuando sucede exactamente lo mismo. 2 meses. En la Torre de Tribunales, si no me recordaba si era 1 o 2 meses, exactamente lo mismo. Y en ese momento se habló de que había que retomar el tema de los protocolos y generar nuevas medidas de seguridad. No pasa nada, es decir, ¿qué tipo de instituciones y de sistema tenemos que no somos capaces de aprender de ese tipo de experiencias? ¿Y qué es aprender de una experiencia? Bueno, pues algo muy lógico, es simplemente sentarse, analizar qué fue lo que sucedió, concluir al final qué medidas son las que se van a tomar e implementarlas. Pero en este caso, obviamente, ese proceso relativamente simple y lógico no se hace. Aquí la pregunta es, ¿por qué es que no se hace? Porque esto, señores, no depende del financiamiento. Haber prevenido lo que sucedió hoy no depende de un financiamiento, que es la eterna excusa de todos los funcionarios públicos. En este caso sí se pudieron haber tomado otras decisiones tendientes a evitar lo que hoy sucedió, que no únicamente es lamentable, toda vida, no importa si es un pandillero, quien sea, toda vida debe de ser pues lamentada en virtud de ellos y de sus propias familias. Pero además están en juego las vidas de los custodios, las vidas de los abogados que están concurriendo a esa hora de la mañana, la vida de la gente que también está yendo a hacer sus trámites, visitando a sus familiares. Es sumamente muy penoso. A ver, habría que entender que las 5 patas de las instituciones de seguridad y justicia, todas tienen falencias.
organismo judicial, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, Instituto de la Defensa Pública Penal. Todas las instituciones en materia de seguridad y justicia tienen serias falencias, pero lo del sistema penitenciario cada vez es más evidente, cada vez es más profundo y en algún momento va a colapsar por completo. O sea, no es que no esté colapsado, es que simple y sencillamente será inoperable. Vámonos a las redes, estamos con Control Presidios como nuestro hashtag de la noche. El doctor Hernández, es absurdo que esto pase, es una clara actitud negligente de las autoridades, deben de cambiar los procedimientos. Brandon, mientras los sueldos de los guardias del sistema penitenciario sigan así, jamás van a acabar la corrupción en el sistema. Ferdi nos dice, el colmo del descaro, estos mareros todavía se ríen. Deje que se ríe, se ufanan de la muerte de otro. O sea, eso es lo más delicado y a mí me parece en lo particular un mensaje muy complejo de poder manejar. Vergüenza da escuchar los argumentos de esos pandilleros. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a esa gente que tanto daño provoca? Armando nos plantea, al igual que todas las instituciones, está prostituida por la falta de control y los directores corruptos se venden. Axel, ya sabíamos quién controla los presidios y no son las autoridades inútiles. A ver, en algún momento se dijo que el gran rey de los presidios era Byron Lima, pero después de que se desarticula la estructura de Lima, quiere decir que hay alguien más que puede controlarlo, que es simplemente algo que está enquistado en el sistema y que no necesariamente le va a poner nombre y apellido, sino que el sistema en sí mismo es lo que no está funcionando. Raúl, la Constitución exige que el personal del sistema penitenciario sea especializado. No podemos estar jugando a poner y quitar. Josué, una vez puede ser un error, pero una segunda vez ya es mucho, deberían de investigar a los guardias. Faber nos dice privatizar parte del sistema. Pero no solo a los guardias, ¿verdad? Claro. También es al director y a todo el personal, tanto operativo como administrativo y los profesionales que trabajan ahí. A ver, esto es una cuestión sistemática, sistémica. No es que estemos hablando de cuando usted cambia al director, entonces ahora es el problema del director. No, es sistémico. No va a ser cambiando una persona. Tiene que entrar de fondo al sistema, si no, no va a haber un cambio real. Licenciado Cristian Manolo Castillo. Muy buenas noches y un saludo para todos los que nos acompañan. Sistema penitenciario es la cenicienta del sistema de seguridad y justicia en Guatemala. Obviamente eso lo hemos discutido en varias ocasiones. No hay inversión en el sistema penitenciario en el país y el sistema penitenciario no está cumpliendo su verdadero rol, que es permitir que haya una reinserción social de los criminales, de las personas que están privadas de libertad, que están cumpliendo una pena. La preocupación más grande es que estamos viendo cómo, independientemente de todas las falencias operativas del sistema penitenciario, el sistema no está contribuyendo a su función última, que es permitir que los que están privados de libertad enmienden sus conductas o en alguna medida se pueda generar condiciones para que se puedan reincorporar a la sociedad después de cumplida su pena. En este caso lo que estamos viendo es que criminales que han sido sentenciados siguen generando delito a pesar de estar privados de libertad, no solamente como este hecho que se da del asesinato de una persona que además es confeso, sino que desde el sistema penitenciario se impulsa todo el sistema de extorsiones, que es el delito que en este momento está teniendo un repunte muy fuerte en el país, y hay otra serie de vejámenes que se dan dentro del mismo proceso de cumplir la pena a la cual ya han sido pues sentenciados estas personas. Sociópatas, personas que realmente demuestran que no tienen la posibilidad de reincorporarse de manera inmediata después de cumplir las penas que ya les han sido asignadas. La preocupación es que tampoco tenemos en este momento condiciones de seguridad para que estas personas, sociópatas, insisto, puedan estar aisladas y puedan evitar, se les pueda evitar que sigan haciendo daño a la sociedad guatemalteca. Ni tenemos una cárcel de máxima seguridad, porque Fraijanes 1 y 2 fue destruida por los mismos presos y algunos funcionarios públicos de gobiernos pasados fueron inclusive a parar a la cárcel por el delito de haber cometido una corrupción dentro de la construcción del penal de máxima seguridad. No tenemos además un penal de máxima seguridad que le permita
a personas políticas o a reos de alto impacto estar en condiciones de aislamiento y que no puedan inclusive sus vidas correr riesgo. El caso de Roxana Valdetti, del presidente Otto Pérez Molina y de todos los reos de las VIP, juezas y los VIP que están en diferentes cárceles improvisadas. Pero hay un elemento más que el organismo judicial, el sistema penitenciario y en términos generales la institucionalidad guatemalteca no le ha querido entrar, que es adecuar instalaciones en presidios para la celebración de audiencias y juicios para casos de alto impacto y con áreas de seguridad que dentro de los mismos centros de privación de libertad permitan hacer ahí las audiencias. Porque hemos visto ya aberraciones dentro de nuestro sistema de presidios. Uno, que la policía penitenciaria lleve en buses a los delincuentes a cumplir con sus audiencias, porque no había gasolina para las radiopatrullas. 2 asesinatos consecutivos en el mismo edificio del organismo judicial. Es decir, ya estamos llegando a límites irracionales completamente. Y coincido con el planteamiento que se hacía hace un momento de que ya se intentaron diferentes cosas. El actual director del sistema penitenciario pasó por un proceso de selección en donde se abre para que múltiples expertos en criminalística y otras especialidades científicas afines al tema pudieran presentarse, llegaron hasta una terna final, eligieron a alguien que llenaba el perfil y ni eso logra en alguna medida contrarrestar lo que estamos viviendo. La preocupación de todo esto es que el sistema penitenciario es muy permisivo en Guatemala y se convierte en un sistema de especialización de crimen organizado. Toda vez que personas que pueden llegar por crímenes de bajo impacto son encerrados con asesinos, con mareros, con mismo criminales de cuello blanco, y al final entran en esa dinámica de sobrevivencia dentro de ese sistema y paran delinquiendo dentro del sistema. Sobre este tema que mencionaba Cristians, del director del sistema penitenciario, hay un televidente que me está comentando que este señor, el actual director del sistema penitenciario, concursó inclusive para dirigir la SAT. Entonces me dice, ¿cómo es posible? ¿Es todólogo o qué? Tenemos partidos políticos denominados atrápalo todo, pero también tenemos profesionales que se van con lo que sea. Y esto es una labor sumamente especializada. Lamentablemente no hay cuadros todavía profesionales, creo yo, lo suficientemente capacitados, pero además de la capacitación que sean suficientemente pros. Eso por un lado. Por el otro, solamente quisiera recordar también el caso de aquel granadazo en el San Juan de Dios, sí, claro, que suscitó también por parte del entonces ministro de Salud, el licenciado Luis Monterroso, que instalara una clínica para que los reos no tuvieran que ser trasladados a los hospitales públicos y de esta manera pues evitar ese tipo de riesgos. La clínica fue instalada a pesar de las críticas ciudadanas, porque criticaron el hecho de que hubiera muerto gente inocente ese día en el San Juan de Dios. Y luego critican el hecho de que él hubiera instalado la clínica dentro del sistema penitenciario. ¿Por qué darle prebendas? ¿Por qué darle prebendas, ese tipo de privilegios a los reos, que ese dinero, otra vez el mismo discurso, se podía utilizar para escuelas, para esto, para lo otro? Pero entonces no estamos a favor de una cosa ni de la otra. Pero un funcionario del Ministerio de Salud me comentaba que lamentablemente se instaló pues la clínica, se contrató el personal médico, los doctores, enfermeras, etcétera, que duraban poco tiempo en sus funciones. Claro. ¿Por qué? Porque muchos de los reos llegaban y les amenazaban, mire, yo necesito que usted me dé alguna orden de que yo necesito irme a un hospital. Y si no lo hace, entonces ya viene la intimidación hacia el funcionario y muchos de ellos empezaron a desertar. Cuando él me cuenta esa historia, había una sola doctora que había soportado la presión, mujer. Pero en esas condiciones, si no tienen las suficientes garantías, ese personal médico, igual pasaría si se abre una oficina, un juzgado en ese lugar, tendría ese personal que tener las garantías suficientes de que luego no van a ser tomados como rehenes o van a ser intimidados y dañados en su integridad. Entonces sí es un problema Hay algunos complicado. Controles, digamos, en el caso de los juzgados dentro del sistema penitenciario están los jueces sin rostro, por ejemplo, que en Colombia han sido implementados con mucho éxito. Y en el caso del actual director del sistema penitenciario, el error es de él, que está aplicando a lo que se le atraviesa, pero también del sistema, o del sistema que lo eligió, porque además
la sociedad civil, hay que recordar que múltiples organizaciones de la sociedad civil especializadas participaron del proceso. Entonces ahí, digamos... Pero no, yo me recuerdo que cuando fue el caso de Lima, ese director del sistema penitenciario paró en la cárcel, fue Camargo, destituido. Edgar Camargo. Ahí es donde se abre otro proceso de selección. Claro. Y el siguiente también se ve involucrado en un caso de corrupción y también fue destituido. Pero acompañado por la sociedad civil. Pero Todos los problema, han sido el problema, como yo le repito, es sistémico. O sea, algo hay que es imposible de necesitamos a Superman. Corrupción. Exacto, por Entonces, supuesto. no importa que tengamos la mejor legislación, porque en sí nuestra ley del sistema penitenciario no es que sea mala. Solo déjeme ir a las redes. Faltan reglamentos, protocolos, pero... Ahorita voy a las redes solo. Tengo muchos mensajes retrasados para poder comentar con usted. Jorge, los mareros son seres malvados y entes dotados de maldad. Su readaptación y rehabilitación es difícil. Los mareros no surgen porque sí. O sea, hay que entenderlo. Hay problemas sociales en buena parte de América Latina, principalmente en el Triángulo Norte, que son un caldo de cultivo para ellos. O sea, también tenemos que entender el problema de fondo, ¿no? La pobreza, la desigualdad, la desintegración. O sea, son problemas que habría que afrontarlos de manera social muy compleja para poder entender qué es lo que pasa. Que si hay sociópatas, seguro. Será descabellado pensar que justo en las audiencias de la línea se dan estos altercados, dice Cristian. Urgen cambiar de penas. Estos antisociales se debe de penalizar por terroristas, nos dice. La justicia no existe cuando se ven a asesinos depravados insultando en cámaras y guardias con la cabeza agachada, es lo que plantea Beto. Mario, el calabozo del sótano, conocido como el gallinero, es accesible para cualquier visitante entrando por el primer nivel. Claudia nos plantea, los reos controlan todo, solo dígame de dónde sacan las armas. Estoy de acuerdo en que se privatice, pero hay que revisar cuánto le costaría esto al Estado. Ese es uno de los problemas. Carla nos plantea, el gran rey de presidios es el mismo. La estructura tuvo un disgusto con autoridades, pero sigue funcionando. Solo con una buena educación se podrá cambiar esto, pero llevará mucho tiempo. Es más allá de la educación. Hay múltiples problemas sociales que hay que enfrentar para poder tener una sociedad más sana en ese sentido. Yo exijo que se abra investigación, averiguar si los guardias le dieron quetzales rebonitos para que les llegara el arma. Jimmy nos dice una vez más, se evidencia la vulnerabilidad de protocolos de seguridad en donde debe de haber mayor control. El doctor Zavala, cómo los pandilleros se ríen de la muerte de un ser humano. Edgar, terrible, qué sociedad la que somos, por Dios santo. Cris, lo de hoy en tribunales es negligencia e ineptitud. Parte de los mensajes que tenemos. Beatriz nos plantea, es obvio que el único control lo tienen los pandilleros y que lamentablemente mientras Valdetti sigue con más seguridad. ¿Qué dicen de privatizar algo de otros países desarrollados pero controversial? Pero si sería esto efectivo solo desde su punto de vista. Creo que ha estado reiterado el tema de la posible privatización del sistema penitenciario. ¿Que si se hace en otros países? Sí. Los Estados Unidos, por ejemplo, hay lugares donde sí se utilizan cárceles de sistemas privados. Hoy escuché una declaración de Sandra Julieta Torres donde hablaba de, si no recuerdo mal, el apunte decía, a los presos yo los voy a poner a trabajar por su comida. Creo que de esa era muy puntual el byte, y que colaboren en algunas cosas para poder no generarle un gasto de 540 millones de quetzales más o menos en alimentación para el sistema penitenciario. Algunos, por ejemplo, adoptan el modelo del llamado sheriff de Maricopa, quien, pues, en lugar de tener un sistema penitenciario de rejas, tiene una serie de carpas usadas del ejército norteamericano, resguardadas perimetralmente, y pues le redujo significativamente el costo a su condado para la operación del sistema penitenciario. Modelos habrán muchos. El problema es más complejo que tan solo cambiar la administración, licenciada Ortiz. Sí, mira, yo creo que con lo de la privatización, como cualquier medida, hay que analizarlo muy bien para ver si es lo que más nos conviene. Pero lo más triste en todo eso es que estamos
en esa dinámica de seguirle quitando al Estado responsabilidad. Bueno, cualquiera podría decir, pero si ha demostrado el Estado que no sirve para brindar esas garantías a la población, con lo cual hay que buscar soluciones. Totalmente de acuerdo, hay que seguir buscando soluciones y soluciones creativas, pero sobre todo explorarse lo que más conviene. En el caso del comentario de la señora Torres, a mí me queda la sensación de que eso es ilegal, porque si uno revisa el artículo 47 del Código Penal, ahí se establece que sí, es decir, los privados de libertad tienen la obligación de trabajar, pero de trabajar a cambio de remuneración, y ahí establece esa remuneración, qué uso es el que se le va a dar. Uno es para pagar la indemnización que pone el Estado, porque en algunos casos ustedes sabrán que las sentencias incluyen no únicamente el hecho de cumplir una pena tras las rejas, sino que además pagar una indemnización al Estado que tiene que ir en proporción al daño causado. También se establece que ese ingreso va a ser para pagar pensiones. Muchos de los que están recluidos allí tienen que pagar una pensión alimenticia a sus familias por sus hijos y por supuesto que necesitan ese dinero para pagarla, para reinvertir incluso en los negocios que ellos puedan tener adentro. Pero no se dice allí que tenga que trabajar para pagarse sus propios alimentos. Entonces habría que revisar la viabilidad legal de este tipo de medidas. Ahora lo que sí, es cierto, dentro de las cárceles hay empresas. Ahora, ¿qué es lo malo? Y lo vimos ya en otras ocasiones, las empresas de Byron Lima, que eran las que le hacían las playeras al Partido Patriota, entre otros insumos para las campañas a prácticamente todos los electorales. partidos políticos. No No solo al Partido Patriota, a prácticamente todos. Que también allí hay que controlar esas redes de corrupción, porque sí está bien que haya empresas y que sean empresas, digamos, donde ellos puedan reinvertir sus ganancias para hacerlas crecer y ser más productivos, pero también hay que librarlas de caer en ese tipo de redes de corrupción. Entonces hay que estar vigilantes. Sí, en el caso de Sandra Julieta Torres creo que planteaba, no estoy seguro, en uno de estos diálogos que tenía con la Cámara de Comercio, un sistema público-privado, donde se hicieran empresas que generaran ganancias y de ahí partir a una redistribución. Creo que por ahí va el asunto. Licenciado Castillo. Yo retomaría el planteamiento que nos hace Corín Dedic, que de fondo lo que hay es mucho desinterés del Estado. Realmente, insisto, se ha dejado al sistema penitenciario como el último eslabón de la justicia, pero además se le ha dejado olvidado. Y encima hay muchos negocios dentro del sistema penitenciario. Sí. Además de las cooperativas, o específicamente Torrefuerte, han habido otras formas de negociación adentro, el tema de cuarto de banderas, el pago de la talacha, todo tiene un precio dentro del sistema penitenciario, llamadas, cualquier cosa, cualquier servicio dentro del sistema penitenciario es un negocio para alguien. Pero eso nos remite entonces a otras acciones contundentes. Si tanto hemos criticado y hemos insistido en la depuración de la Policía Nacional Civil, ha pasado completamente desapercibido el tema de la depuración de la Guardia Penitenciaria. Y el tema de Guardia Penitenciaria, creo que hay 4 acciones muy concretas y necesarias. 1, la depuración para sacar a los elementos que se han prestado a corrupción y a acciones ilícitas desde su función como guardia penitenciaria. 2, el tema de la especialización. No es lo mismo un PNC que un guardia penitenciario. No lo voy a meter 6 meses a un curso en donde le enseño derechos humanos y ya. Están trabajando con sociópatas, con los niveles los niveles criminalísticos más altos del país. Personas que han descuartizado seres humanos, han violado menores, han asesinado a sangre fría y siguen asesinando a sangre fría. Y a los guardias del sistema penitenciario los meten a un cursito de 3 meses y los mandan a tratar y a lidiar con la peor condición humana que hay recluida en el sistema penitenciario. El otro tema es el equipamiento. No podemos tener a una guardia penitenciaria que tenga fusiles de los años 40, de los años 50 y que se esté invirtiendo en revólveres para la Policía Nacional Civil, sobrevalorados por cierto, pero que la Guardia Penitenciaria mantenga su mismo equipamiento desde hace décadas. Y finalmente el tema del salario digno. Insisto, como sociedad es muy poca la gente que quiere trabajar con personas de la tercera edad, con infectados de SIDA, con las condiciones más complejas en una sociedad. Nadie las quiere enfrentar y nadie las quiere asumir. Y en este caso estamos hablando de los mayores riesgos para la seguridad interna
y para la seguridad ciudadana. Y están amarrados precisamente a criminales que, aunque están privados de libertad, siguen delinquiendo. Entonces, hay que pagar justamente a quienes están dando su vida para atender esas condiciones, porque de lo contrario, también la Guardia Penitenciaria se mete dentro de los negocios del sistema y les es muchísimo más rentable brindarle seguridad a un narco que está en el sistema penitenciario, o a un jefe, o a una clica, o a un privado de libertad que entró por cuello blanco, empresario o político. Les es mucho más rentable brindarles servicios remunerados de manera directa que lo que ganan en su salario, que es muy mal retribuido. Mientras no hayan decisiones serias y concretas del Estado y de la institucionalidad para abordar estos temas que no son nuevos, estos temas los venimos debatiendo desde hace años y son recurrentes en cada gobierno, y son recurrentes y son cíclicos. Además, las crisis del sistema penitenciario son cíclicas. Hemos tenido privados de libertad que juegan fútbol con la cabeza de otros reos. Bueno. Hemos tenido reos que descuartizan reos y que aparecen en bolsas de basura en el mismo sistema penitenciario. Es decir, el sistema penitenciario nos refleja en las condiciones más inhumanas, más infrahumanas y las más animales de nuestra condición humana. Imagínese usted, yo creo que no recordamos el caso Parlacén. Un comando entró a la prisión, los mata y sale como si nada. Por el amor de Dios. Y eran de la Policía Nacional Civil. O sea, por el amor de Dios, vámonos a las redes. Estamos con Control Presidios, como nuestro hashtag de la noche. La especialista en temas de seguridad y además especialista en temas de presidios, la licenciada Corinne Dake, nos dice, correcto, es obligatorio darles comida a los privados de libertad. El trabajo no es obligatorio según la ley. El doctor Zavala, si un guardia de presidios gana 1.300 quetzales, es susceptible a sobornos. Qué raro el ingreso del arma. José nos dice, seamos honestos, ¿alguien cree que estos mareros de hoy pueden llegar a ser gente de bien en Guatemala? Es lo que plantea José. Es la función del sistema penitenciario. Si no creemos entonces en la condición humana, que la condición humana puede cambiar, entonces cambiemos la ley. Porque la ley, esa es su función, esa es la función que le da el comentario de José también tiene un sentido ciudadano, Alik. O sea, que alguien venga y se burle de la muerte, se ufane de la muerte de otro, también es un grado indignante. Pero ahí entramos al debate, Juan Carlos, si la muerte se combate con muerte. No, de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? En Honduras queman los presidios con los presos adentro. Sí. Eso es bestial, es bestial. Como bestiales que los grados de prevención tienen que ir, ahí sí que desde la prevención primaria. Aquí tenemos muchísimos jóvenes que han nacido y crecido en ambientes violentos. ¿Qué podemos esperar de un niño que nace en un hogar desintegrado, en donde posiblemente el padre es alcohólico, donde hay violencia intrafamiliar, donde sus vecinos lo único que transmiten también es violencia, en donde la única forma de sobrevivir, como lo hemos hablado aquí en algunas oportunidades, es tener que formar parte de una mara porque es lo único que les da protección, en donde a lo único que pueden aspirar las muchachas es a hacerse novias o mujeres de primera palabra, que es el jefe máximo de la clica, porque es la única oportunidad que tienen de escalar en su estatus social. Claro. Sí, estamos hablando de un mundo que lógicamente, como nosotros no crecimos en él, nos es muy difícil comprender, pero que sí valdría la pena tratar de comprenderlo para entonces ahí sí buscar las medidas de solución. Yo entiendo adecuadas. plenamente lo que usted plantea, licenciada Ortiz, pero también entiendo al ciudadano que dice, bueno, es que yo también estaría del lado de la víctima. O sea, también estoy del lado al que extorsionan, también estoy del lado al que este marero no tendrá ningún tipo de piedad en ponerme una pistola en la cabeza y pegarme un tiro. O sea, ambos lados tienen un grado de razón. No se resuelve con violencia, no se resuelve con violencia. Eso estamos claros. La reinserción social de este tipo de personas tiene un costo. Lo que pasa es que en Guatemala no queremos pagar ese costo. Así es. En Honduras y muy cerca de la frontera con Guatemala, 3 veces se ha incendiado la cárcel. Digamos, y la excusa de la autoridad es que el sistema eléctrico es obsoleto y por eso es que pero realmente hay que ser serios. Esas condiciones tampoco son no es la salida. Y el no creer en el cambio de la condición humana es
condenarlos entonces a que se mueran ahí, que se maten dentro del sistema penitenciario y encima pueden salir y matar a otra gente. Es decir, no estamos afrontando el problema, y afrontar el problema significa invertir en el sistema penitenciario. Si son 540 millones ahorita y está fracasado, habrá que invertir 2.000 millones de quetzales de lo público para que eso funcione. Bueno, No, 500 creo que es solo en la comida. Eso es lo que entiendo. El costo que haya que invertir en la reinserción de esos guatemaltecos que han llegado a esas condiciones humanas es un costo que tenemos que asumir como sociedad, porque en definitiva como sociedad también hemos tolerado. Ha sido producto del descuido hemos tolerado de la misma sociedad. Totalmente. Entonces, si hoy tenemos niños que están en la zona 18, en la zona 21, en la zona 5, viviendo en condiciones de excesiva violencia y nos pasa desapercibidos, seguramente se van a convertir en mareros y seguramente van a matar a alguien cercano. Ahora, a mí me llama la atención, según un estudio de 100, y ahí también Corín, que está muy activa en las redes sociales, podrá decirnos cuál es la situación actual. Este estudio que yo vi era con fecha del 2011, y ahí se mencionaba que la mayor parte de recluidos en las cárceles del país lo estaban por homicidios, por asesinatos, el gran grueso, luego estaban por robo o robo agravado, luego estaban los que estaban por violación, y solamente el 5% eran pandilleros. Claro. Con lo cual ahí es donde uno mira, un 5% debería de ser un porcentaje manejable por parte de las autoridades. Definitivamente no hay voluntad. ¿Por qué? Porque uno pues tiene que pensar mal y decir, aquí todos han de estar metidos en un gran negocio. Y lo que hemos visto consecutivamente de gobierno a gobierno es aplicar una estrategia recurrente de evasión de la responsabilidad, de evasión de la culpa, de caer en el juego de las acusaciones mutuas. Y hoy lo veíamos, por ejemplo, cuando el director se le preguntaba que cómo era posible, porque el otro tema del cual no hemos hablado que se quedan a dormir. El que se queden a dormir adentro. Es que en qué otra realidad uno podría ver tal situación. Y lo único que él menciona como medida de lo que él está haciendo para que eso no suceda es que él planteó un recurso de exhibición personal. Esas son estrategias justamente de evasión de la responsabilidad. Cuando se trata de acudir a argumentos basados en los manuales, en la ley, se trata de figurar de que se está actuando muy apegado a las normativas, cuando se evaden los temas, cuando se minimizan, cuando se sustituyen por otros, cuando se recurre a la eterna costumbre de echarle la culpa a la administración anterior. Eso lo que hace es entretener las cosas, pero denota de entrada una falta de voluntad política por entrarle de lleno al tema. Y también solo consideremos otra cuestión que es muy racional, y es que la persona que recién acaba de asumir la dirección del sistema penitenciario, pues en realidad lleva pocos meses, no lo estoy justificando, lo que quiero decir es que ya va a haber nuevamente recambio de gobierno. Seguro. Y entonces dirán, ¿por qué me voy a tener que comer yo este gran problema? Lo único que voy a hacer ahorita es medio tratar de mantener la cosa y que sea el próximo el que se encargue. Hay que ver qué. Vamos a las redes rapidísimo, porque estamos muy pasados de la hora del corte. Nos dice Iván, pues sí es legal que los presos trabajen, que cambien la ley porque viven mejor que algunos libres. Ana, yo entiendo que no se pagará nada a los presos, ellos deberán de trabajar para producir algo y con eso sostener la comida. Tan sencillo, programar audiencias cruzadas, 18 lunes y miércoles, salvatruchas martes y jueves. Oscar, ¿cuál es la traducción de la palabra expertise en el vasto idioma español? Experiencia. Experiencia. La privatización creo que es buena porque los presos se vuelven un buen negocio y ya nosotros, negocios de los presos, nos dice, y ya no nosotros negocios de los presos. Julio, esta ley que los reos puedan trabajar y colaborar con los costos que el mismo sistema requiere, pues ya creo que la licenciada Corín Dake nos daba la explicación, no para la comida. Pena de muerte, por favor, es importante que se aplique. El artículo 47 del Código Penal. Ahí para quien quiera consultarlo, está la fuente. Por mi voto dice, pena de muerte, por favor, es importante que se aplique la ley. A ver, que siempre es recurrente el tema de la pena de muerte. Creo que al regresar de la pausa será el tema con el cual estaremos cerrando. Hay varias cosas interesantes que entender de la pena de muerte. Sigan con nosotros, estamos con Control Presidios como nuestro hashtag de la noche a las 10 p.m. Vamos rapidísimo a las redes. Tenemos mensajes con nuestro hashtag de la noche, Control Presidios. José Mijangos, es demasiado
Lo que roban por tiempo de comida es ridículo, que un niño estudiando recibe 35 centavos al día y un preso 1.10. Creo que los datos están equivocados de José. Entiendo que es 1.15 para los niños y más de 4 quetzales por cada reo. Creo que son los datos correctos, José. O sea, creo que la relación está bien, pero no los datos. Indignante también el discurso de limpieza social visto en redes hoy. También son seres humanos al cual el Estado les falló. Ana, pero gente como Sperensen trató de hacer algo. Y cómo paró en Suiza, refiriéndose a la toma del centro de Pavón. Gustavo nos plantea, hay que limpiar lo ya hecho y prevenir el futuro, castigar y prevenir. Y Luis Francisco, la solución es evitar que nuestros niños sean mareos, un gran reto. Indudablemente es un gran reto. Licenciado Castillo. Me parece que hay una acción inmediata que el sistema penitenciario debe impulsar y eso es a la brevedad, que es hacer el censo de la población reclusa por dos cosas concretas. La primera, obviamente evitar que personas que no tienen que estar recluidas y que no tienen que estar privadas de la libertad lo hagan. Eso ya el director del sistema penitenciario lo planteó. Pero el otro elemento es que aprovechar el censo que se haga para poder evitar que personas que no tengan que estar dentro del sistema penitenciario estén adentro del sistema, es verificar la situación jurídica de los reclusos y reclusas. Es decir, creo que es el momento oportuno para que aquellos que están ya purgando pena por crímenes diferenciados, haya una reorganización dentro del sistema penitenciario a partir de un censo concreto y real de la población reclusa en este momento en el país. El otro tema con el que yo quisiera de pronto cerrar y que ha sido planteado en las redes es la pena de muerte. La muerte no resuelve el problema. Eventualmente van a acabarse con un tipo de criminales, pero quedan los hijos, quedan los sobrinos, quedan los hermanos, y al final vamos a parar que matando a media Guatemala, porque al final los guatemaltecos, las y los guatemaltecos resolvemos muchas veces nuestros problemas por la vía violenta. No es esa la salida. Y el otro elemento, obviamente, es que aplica en materia de derechos humanos el convenio o el tratado del Pacto de San José, que por ser de derechos humanos es preeminente sobre la Constitución Política de la República de Guatemala y en ese caso además es retroactivo. Entonces me parece que la salida tiene que ser con una inversión concreta, puntual y real en el sistema penitenciario del Estado guatemalteco. Licenciado Ortiz. Bueno, de mi parte, agregar nada más a lo que decía Cristian, que el próximo gobierno va a tener que impulsar una agenda de emergencia para priorizar los temas que hay que atender de entrada desde el inicio de la gestión. No se puede seguir desatendiendo el sistema penitenciario, porque si queremos justicia en el país, el sistema penitenciario es un eslabón clave para que haya justicia no solamente pronta y cumplida, sino que además adecuada, y ahí sí que justicia, valga la redundancia, justa para todos. Ahora bien, aparte de esto, sí, volver a insistir en la idea de que no es posible que sigamos aceptando este juego de acusaciones, de excusas y de justificaciones para no asumir responsabilidades. Porque este juego de acusaciones, de evadir responsabilidades, finalmente es la mano invisible que regula la actuación de los funcionarios públicos. No debemos permitirlo más. Y finalmente cerrar con un pensamiento de Dostoyevsky que a mí me gusta mucho en ese sentido, que él dice que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que da a sus presos. Al resumen.